Empezamos al estudio en la carta a los romanos. Les hago la invitación yo para que procuremos venir todos los días miércoles para el estudio. Es bien importante seguir la secuencia, ¿verdad? Porque sin secuencia se vuelve más difícil. Capítulo 5 de la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia, a los hermanos que estaban en Roma. Romanos 5, Romanos capítulo 5, vamos a volver a tratar de tomar el estudio, ¿verdad? Estábamos hablando en el capítulo número 5 de los beneficios de los resultados, dice Reina Valera 1960. Vamos a leer, hermanos, a partir del capítulo 5, versículos 6 al 11. Capítulo 5, versículos 6 al 11. La palabra del Señor se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Señor, le damos infinitas gracias. Gracias por el sacrificio que usted realizó a favor nuestro en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Santo, por permitirnos estar reunidos, por permitirnos estar de pie. Gracias porque también creemos y tenemos esa plena confianza y esa plena seguridad de que usted nos apartará también de la ira que viene. Háblenos, por favor, a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, amados hermanos. Les pido y les suplico, tal vez me le bajan un poquito porque tiene mucho brillo aquí, ¿verdad? Se oye muy fuerte. Estoy tratando de retomar el estudio. Lo último que estuvimos viendo, hermanos, fueron y esto todavía es parte, ¿verdad? Los beneficios de algo que la carta a los romanos le viene dando duro, los beneficios de lo que le llamamos la justificación. Justificación, tal vez usted se recordará que esa palabra le dimos duro. La justificación es un beneficio que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros al haber creído en Él, al haber depositado en nosotros nuestra confianza en Él, ¿verdad? Y que es la justificación, hermano, que Él nos declara a nosotros justos. No es que usted y yo seamos justos por nuestra propia cuenta, sino que Él nos imputa o nos entrega o nos da su justicia, ¿verdad? La justicia divina. Entonces, la justificación
regáleme su atención, es el requisito. El haber sido justificado es el requisito, o la justicia divina es el requisito, hermano, que usted necesita para poder entrar a la gloria de Dios o a la presencia de Dios. O sea, el día que usted muera, la gente, yo pues a veces hasta uno lo piensa para decir, pero hermanos, cuando se muere una persona, todo el mundo dice, ya está con Dios. Y no es nuestra parte venir a cuestionar sí o no. Yo no me meto en eso. Pero cuando esta persona fallezca, dice la palabra de Dios que inmediatamente la persona muere y el juicio, así dice la palabra de Dios. Allí lo que se necesita, lo que la persona necesita es tener la justicia divina. ¿Y cómo se obtiene la justicia divina? Creyendo en Él, poniendo mi confianza en Él, depositando mi confianza en el Señor Jesucristo, porque la justicia divina no se obtiene de ninguna otra manera. O sea, mire, yo la compré, me la fiaron, o yo la obtuve haciendo esto, no, la santa palabra de Dios. Por eso es bien importante estudiar, porque la santa palabra de Dios no nos habla de un método diferente para obtener la justicia divina. La justicia divina usted la obtiene, Él lo declara justo a usted en el momento que usted creyó en Él, en el momento que usted puso su confianza en Él. En ese momento la persona es declarada justa. Ya le dije, no por usted, no por sus acciones, no por lo que usted pueda hacer, sino que porque Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, y el momento que usted pone su confianza en Él, Él le entrega su justicia divina, que es el requisito que todos necesitamos para poder entrar a la presencia de Dios. Para poder, hermanos, el día que muramos nosotros poder llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Un montón de gente en son de bromas dice que el que va a estar allá en entrar al cielo es Pedro, porque Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Pero eso no es cierto. O sea, Pedro no tiene la autoridad para poder estar decidiendo a quién entra y quién no entra. Esa decisión la va a tomar cada persona estando aquí en la tierra. Porque ya una vez, hermano, ya una vez la persona fallezca, ya una vez la persona muera, pensar que la familia va a hacer algo para trasladarlo del camino que agarró y sacarlo de ahí y pasarlo para otro lugar, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada, aunque le haga a usted lo que le quiera hacer, no se puede hacer nada. La decisión la persona la toma estando vivo o viva. Por eso siempre se le está predicando la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que la persona, estando en vida, tome la decisión de decir, sí, yo quiero a Cristo, yo acepto a Cristo. Entonces, ¿y por qué? Porque ya una vez la persona muera, ya no se puede. Entonces, cuando nosotros, óigame, cuando a usted le dicen que usted fue justificado, la palabra de Dios, cuando se le dice que usted fue justificado, se está diciendo que usted ya fue salvo. Le está diciendo que usted ya fue perdonado. Le está diciendo que ya Jesucristo realizó una acción a favor suya. Y es bien importante que entendamos esto, porque aquí es donde, hermano, una cantidad de gente se traba. Se traba porque no logra entender algo tan sencillo. ¿Verdad? En el momento que yo creí, fui justificado, fui perdonado, fui
salvado, fui redimido, fui santificado, ¿verdad? O sea, son términos que tienen que ver con salvación. No es que allá se va a dar, no, en el momento que creí. En ese momento que creí, en ese momento recibí. En ese momento yo ya tengo algo, porque la gente dice que nadie tiene seguridad de salvación. ¿Cómo no? La palabra del Señor dice que sí. Es que no sé si mañana voy a ser cristiano. Qué tremendo problema, la enseñanza del problema. No le enseñaron bien, le enseñaron mal. Entonces, estuvimos viendo, hermanos, beneficios de haber sido justificado, de haber sido perdonado, de haber sido salvado. Primero vimos que el haber sido justificado, dice la palabra de Dios que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación o la justicia divina trae a nosotros paz para con Dios. En el momento, se lo voy a repetir y no me voy a cansar de repetir, en el momento que Adán pecó, póngame atención, se convirtió en enemigo de Dios. Y le hablo yo de Adán porque el próximo miércoles vamos a estar hablando de Adán. No el hermano Adán, de Adán, el primer varón que Dios creó. En el momento que Adán desobedeció, se convirtió en enemigo de Dios. Hubo una separación entre Dios y Adán, entre Adán y Dios. Y yo le he dicho que se creó una cima, precipicio abajo. No hay conexión, no hay comunión, no hay comunicación. Adán andaba escondiéndose. ¿Por qué andaba escondiéndose? Porque había pecado, porque había fallado, ¿verdad? Y se perdió la comunión, se perdió la comunicación. Entonces vino Dios y mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que el hombre fuese reconciliado con Dios. ¿Quién fue el que trajo la reconciliación entre el hombre y Dios? Jesucristo. ¿Y cómo se obtiene la reconciliación? Por medio del sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. El malestar que Dios tenía, el enojo que Dios tenía con el hombre, se acabó por el sacrificio que Jesucristo hizo. Y Él nos abre el camino para que una vez más podamos ir a Dios. Y por eso, hermanos, en el momento que Jesucristo entrega su vida y el varón o la hembra, el ser humano, recibe ese sacrificio, se es declarado justo o justificado, y esa justicia o esa justificación trae a la vida del ser humano paz para con Dios. Esa paz es la oportunidad que tenemos de ir una vez más a Dios, porque no podíamos acercarnos a Él. Se había roto la comunicación. Y cuando yo ya voy a Dios y tengo comunión con Él, me viene a mi vida la paz de Dios. Es una bendición aquellas personas que pueden decir, tengo la paz de Dios. Porque la paz no la da nadie más. La gente quisiera tener paz, y hay mucha gente que tiene dinero pero no tiene paz. No está tranquilo, no puede dormir, no está a gusto en puede tener la mejor comida. No está a gusto, no tiene la paz de Dios. El mundo entero necesita la paz de Dios. ¿Y sabe por qué no tiene la paz de Dios? Porque no ha querido reconciliarse, no ha querido recibir a Cristo. Hay gente que anda agonizando, incómodo, no se siente bien, no le da gracia a nada, no está a gusto en ningún lado. ¿Qué necesita? Entregarle verdaderamente su vida a Dios, porque en el momento que le entregue su vida a Dios, se reconcilió con Dios y la paz de Dios va a venir a su vida por medio de la comunión que usted va a tener con Él o la persona va a tener con el Señor.
Es lo que pasa, que mucha gente, sí, yo quiero que Dios me sane, yo quiero que Dios haga esto en mi vida, pero no quiere entregarle su vida al Señor. Entonces, el primer beneficio es la paz con Dios. Fuimos reconciliados, entramos a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, además de eso, además de que la justificación trae la paz de Dios, también dice que por quien tenemos la entrada por la fe a esta gracia. O sea, en el momento que fuimos justificados, entramos a la gracia. Tenemos la oportunidad de poder entrar a la presencia de Dios, de poder estar en la presencia de Dios. Tercero, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, uno de los beneficios de haber sido justificado es aprender a lidiar las dificultades que van a venir a la vida del creyente. Porque no estamos exentos de las dificultades. Todos vivimos diariamente circunstancias, dificultades, pero ahora que ya estamos en Cristo y hemos sido justificados, Dios nos va a dar la capacidad para lidiar con cada circunstancia que venga a nuestra vida, no desesperarnos, no salir huyendo, sino que nos vamos a mantener firmes. Cuarto, otra bendición de haber sido justificado en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otro beneficio cuando fuimos justificados es que el Espíritu Santo vino a morar en el corazón del creyente, en el corazón del cristiano. El Espíritu Santo que nos fue dado, cuando nos lo dieron, cuando creímos, cuando recibimos a Cristo. Cuando nosotros creímos, el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón. Ahí nos quedamos. Ahí terminamos. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Solo, regáleme su atención, solo el versículo 6 describe al ser humano antes de haber recibido a Cristo, lo describe de dos maneras. Solo el versículo 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, nos llama débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nos llama, óigame hermano, solo el versículo 6 nos llama débiles y nos llama impíos. Pero allí lo dice bien claro, porque Cristo cuando aún éramos débiles, eso es, dígalo conmigo, pasado. Cuando aún éramos débiles. Y dice que cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa es una tremenda bendición, y póngame atención, porque Cristo nunca vino a morir por gente que no era pecadora. Allí la palabra nos llama que éramos, antes de haber conocido a Cristo, éramos débiles y éramos impíos. Eso es una descripción no tan grave, pues, porque si nos quisiera llamar de otra manera, se pudiera. Pero lo que nos está diciendo es que así nos encontró Él. Así débiles y impíos, así nos encontró. Impíos, la palabra impío nosotros la sentimos bien pesada. La palabra impío viene de la palabra impiedad. Alguien que no actúa de buena manera, sino que actúa incorrectamente, es impiedad. Impiedad. Entonces, así estábamos, así nos encontró Él. Pero vea qué bonito. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo.
con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. 8. Mas Dios muestra su amor. Esto es lo que quiero decirle. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Regáleme su atención. La muestra más grande de amor de Cristo para usted y para mí, para la humanidad entera, es que aún, hermanos, aún siendo nosotros lo que éramos, porque así tiene que usar usted esa palabra, éramos, no le importó. O sea, Cristo cuando murió por nosotros, nosotros estábamos mal, no estábamos bien. Ahora que ya nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos otra cosa. Todo el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Usted ya no es la misma persona. Óigame, regáleme un segundo. El enemigo quiere decirle: sos el mismo, no has cambiado, seguís siendo el mismo, seguís estando mal, seguís siendo pecador, vas para el infierno. El enemigo nos acusa. El enemigo quiere que pensemos así. Y algunas veces el enemigo convence a otros hermanos de otra denominación de decirle: no, si usted es pecador, usted va para el infierno, usted no se va a salvar, usted no tiene perdón de Dios. Pero la palabra de Dios dice que no, que aún siendo nosotros pecadores, óigame, y eso es lo que nos trajo la salvación y nos trajo el perdón, que aún siendo pecadores, Cristo realizó el sacrificio perfecto para que yo goce del beneficio de haber sido justificado. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la máxima expresión de amor. No le importó, porque algunas veces, hermano, algunas veces nosotros decimos: mi hijo ni se merece nada, le voy a dar solo al que se merece. A vos sí te voy a dar un premio, te voy a comprar ropa, te voy a comprar zapatos, pero este no, porque es mal portado. No se merece nada. Es bien importante que entendamos que lo que Dios nos dio a nosotros, que lo que Cristo nos dio a nosotros, no nos lo dio porque nos lo merezcamos. Ninguno de nosotros nos merecíamos ser perdonados, que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario. Él lo hizo por amor a nosotros. Y todos, hermanos, aquí no hay tales de que no, es que yo sí me merezco ser salvo. No, la palabra lo dice bien claro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, usted y yo y todos, en que siendo aún pecadores, no le importó a él. Él nos estaba viendo cómo estábamos, que estábamos enfermos, no teníamos sanidad. Aún así él nos amó y murió por nosotros. Él entregó su vida por usted. Él entregó su vida para traerle perdón, para traerle salvación, para traerle redención, para traerle todos los beneficios. Eso es lo que nos da el beneficio. Y voy rápido porque si no, no avanzo. Porque quiero llegar aquí. 9. Pues mucho más, oiga, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Ya le dije yo que ya fuimos justificados. Cuando la palabra de Dios dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, cuando la palabra se refiere a sangre, se refiere a la muerte de Él. La sangre de Cristo es la que nos perdona de todos nuestros pecados. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Ahí podría decir usted en su muerte. Aquí hay otra palabra que yo quiero hablar. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Véngame para acá. Si estaba dormido, despierto. Porque si, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Óigame, hermano. Cuando se habla de salvación, la salvación está en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Todos nosotros fuimos ya salvos.
pasado. Somos salvos todos los días. Jesucristo nos está dando la fortaleza para que usted se aparte de todo lo malo. Pero además de eso hay un término que la palabra de Dios nos habla aquí y dice seremos salvos. Póngame atención. Porque la palabra se llama glorificación. Ese es un evento que falta. ¿Cuándo se va a dar la glorificación? En el momento que muramos. Uno. O se puede dar en el momento que esperamos. ¿Cuál es el creyente espera dos cosas? ¿Cuáles son las dos cosas que espera? O que estire la pata y se muera y se vaya con Cristo, o que la trompeta suene y nos vayamos con Cristo. El creyente, usted tiene que saber esto, porque para el mundo, para la tierra, viene juicio. Apocalipsis. Viene juicio. Pero hermano, la iglesia, los que hemos creído, los que hemos sido justificados, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido reconciliados, antes de que el Señor derrame todo su juicio sobre la tierra, la iglesia se fue. ¿Me oyó? La iglesia nos fuimos. Amén, hermano. Si usted no tiene seguridad que cuando la trompeta suene se va con Cristo, reciba a Cristo. La palabra del Señor lo dice aquí en este versículo. Verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué está hablando el versículo 9? Del arrebatamiento de la iglesia. Seremos salvos de la ira. Hermano, en el momento que la tribulación comience sobre la faz de la tierra, antes de que la tribulación comience, la iglesia se fue, la iglesia nos fuimos, la iglesia ya no vamos a estar aquí, porque hay enseñanzas de algunas personas, de algunos pastores, de algunas iglesias, de algunas denominaciones, que meten a la iglesia a la tribulación. Hay gente que se asusta y dice, mire hermano, dicen que ya viene el fin del mundo. Si eso está o sea, ahorita no es lo que esperamos. Han habido terremotos. Estos días hubo un terremoto allá en Turquía, 7.8. Siria, son vecinos. Ahí está Israel un poquito abajo. ¿Verdad? Terremoto grande, feo. No sé cuántos muertos van porque, perdón, 6,000 fue lo último que yo había visto también. No sé si ya descubrieron más porque hay gente que está soterrada. Señales, son señales. El Señor habló que habrían muchas señales. Pero óigame hermano, pero lo que nosotros esperamos no es el fin del mundo. La iglesia espera que la trompeta suene, la iglesia está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y eso es lo que habla el versículo 9, solo para referencia. Cuando Dios juzgó al mundo en el diluvio ya con Noé, a Noé y a su familia se salvaron. No se quedaron en el diluvio. Cuando Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, sacó a Lot y a su familia, no murieron. Y antes que Dios juzgue este mundo y traiga su juicio sobre la tierra, Dios sacará a su iglesia. Yo quiero que vayamos así rápido en los minutos que tenemos. Primera Tesalonicenses 4:13. Y este es un beneficio de haber sido justificado. Primera Tesalonicenses 4:13. Este texto se utiliza en los velorios cuando un creyente muere. Este texto se utiliza. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. ¿Lo tiene mi hermano? Tampoco
queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por favor, regáleme un segundo. O sea, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y véngame para acá, y les explica, les enseña qué pasa con aquellos creyentes que estaban muriendo. Porque por ahí había una enseñanza que los venía confundiendo, ¿verdad? Que dónde está mi pariente, qué fue de mi pariente, qué se hizo, para dónde se fue, se perdió, qué sé yo. Entonces el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y les dice: tampoco yo quiero que ustedes, hermanos, ignoren acerca de los que duermen. Se refiere a los que murieron siendo creyentes, para que no se llenen de tristeza, para que no entristezcáis. Y habla de otro grupo, como los otros que no tienen esperanza. ¿Están conmigo? ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen esperanza son todos aquellos que murieron sin Cristo. Nunca quisieron nada con Cristo. ¿Por qué le digo yo, hermano? Cada persona individualmente tiene que buscar de Dios. Tiene que entregarle su vida a Dios. Tiene que recibir la justificación, la justicia divina. ¿Por qué? Porque si muere sin Cristo, allí dice la palabra, como los que no tienen esperanza. Porque ya no se puede hacer nada con ellos. No, aunque hagamos esto y hagamos otro y demos buenos tamales y todo, no se puede hacer nada. Y sigue hablando. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué más pasó con él? Y resucitó. O sea, es necesario que creamos eso. Así también, oiga, traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron en él. ¿Qué es eso de dormir en él? O sea, murieron creyendo. Morir en Cristo. O sea, ser creyente cuando la persona murió, eso es morir en Cristo. Murió la persona en Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que murieron siendo cristianos van a resucitar. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, aquí está la palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí aparece una palabra, la palabra arrebatados. Óigame, hermano, porque la palabra arrebatar, ¿qué es? Antes, ahora ya no he visto yo que juegue eso, pero antes alguien andaba comiendo algo y le decían, túsquiala. ¿Ah? Ustedes no se acuerdan, ¿va? Porque esa es la generación de nosotros, ¿va? ¿Ah? Alguien andaba comiendo algo, hermano, antes. Oye, yo no viste. Tusquiala. ¿Ah? Amén. Ustedes le tusquiaron algo, hermano. Tusquiala. ¿Ah? Entonces, ¿qué era tusquiala? Arrebatarle lo que usted andaba comiendo, es lo que estaba. Era un juego. Entonces, cuando la trompeta suene,
Todos los que hemos sido justificados, los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, se lo lleva. Por eso utiliza él la palabra arrebatado, porque no le va a andar avisando, vaya a despedirse de su esposa porque ella no quiso nada con Cristo, se va a quedar. No, sino que mire, se la llevaron, se lo llevaron arrebatado, y nos vamos con Cristo. A partir de ese momento vamos a estar con Él para siempre. Allí en el cielo van a ocurrir dos eventos que yo estoy en deuda con ustedes de hablarles de esos eventos: tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, allá en el cielo con Él. Y mientras tanto aquí en la tierra, tribulación y angustia, ¿verdad? Vienen todos los juicios divinos sobre las personas que no quisieron nada con Cristo. Hermanos, vale la pena buscar de Dios. Vale la pena ahora en día decirle: Señor, te abro mi corazón, te entrego mi vida, te quiero servir, quiero buscarte, quiero que mis hijos también, quiero que mi familia también, porque ese es el sueño de todos, que podamos el día que la trompeta suene o el día que nos toque partir de esta tierra, tener la garantía y tener la esperanza de que Cristo vive en nosotros. Regálele un fuerte aplauso al Señor.